Una calle que representa un peligro inminente, tiene mucho movimiento, lo que les dé negocio para seguir prestando ese servicio. Las próximas medidas del gobierno cubano también tendrán un fuerte impacto en la población, en $25,000 y hasta en menos. Apuntan a restringir aún más al sector privado. Eso va a encarecer todo aún más. Una de las maneras que los cubanos teníamos de combatirla es que el gobierno de los Estados Unidos ha suspendido temporalmente este programa y tienen tanta necesidad que se sientan a comer en los lugares y después le dicen a los dependientes que ya pagaron. Quiero que vean lo caro que llega a ser comer un desayuno normal. Uno de los encantos que tienen las mujeres cubanas, y hablando de dinero les quiero decir algo importante a quienes piensan venir a Cuba. Estamos caminando por la calle San Lázaro, una de las principales avenidas de Centro Habana. Aunque tiene menos movimiento que la calle que veremos más adelante, si se fijan bien en las edificaciones, tiene una arquitectura preciosa. Muchas construcciones aquí datan de 1904. Aquí a lo largo del tiempo una gran cantidad de personas han perdido sus viviendas. Esta calle ha sido víctima de un abandono prolongado, una calle que representa un peligro inminente, como ya podemos ver. Parado justo debajo de un edificio a punto de caerse. Pero así están muchos, principalmente en esta calle, que habría que demoler entre el 80 y el 90% de los edificios. Aquí tienen un almendrón, así le decimos a estos carros por su forma. Se parecen a los carros clásicos que pasean a los turistas por los lugares bonitos de La Habana. Estos son taxis. Los que pasan por aquí van desde El Vedado, la parte moderna de la ciudad, hasta Galeano, la calle a donde precisamente nos dirigimos, que tiene mucho movimiento. Decidí que era mejor caminar para que ustedes puedan ver mejor las calles y que puedan experimentar mejor este recorrido virtual por la capital de Cuba. Quienes viven fuera se pondrán al día con muchas cosas que están pasando por acá. El taxi que acaban de ver cobraría entre 100 y 150 pesos. Todo depende del botero y de la hora del día. El transporte privado, aunque se intenta regular, los taxistas siguen poniendo los precios que entienden, lo que les dé negocio para seguir prestando ese servicio. Se quejan de que no reciben nada del gobierno, ni piezas nuevas, ni gomas nuevas, que todo tienen que comprarlo en las tiendas en MLC, que incluso el combustible tienen que pagarlo a sobreprecio. Los altos precios del transporte privado y la escasez del transporte estatal hacen que a veces sea difícil llegar a tiempo al trabajo o a la escuela. Para los padres, la mayor bendición son sus hijos, pero a muchos les es muy difícil alimentarlos adecuadamente. El pan que venden en la panadería se pone ácido de un día para otro. Los 5 huevos que venden por la cuota de la libreta de racionamiento no alcanzan ni siquiera para 5 días. Todos en la vida hemos tenido momentos malos y momentos buenos, pero son muchos los niños que aún se van para la escuela habiendo desayunado solamente un pan con un vaso de agua con azúcar. Ahora mismo en los únicos lugares donde se puede comprar comida es en las MIPYMES. Más adelante vamos a visitar unas cuantas para que vean los precios. Hay algunos productos que ya se están desapareciendo. Los famosos productos topados, el pollo, el aceite, el detergente, las pastas, las salchichas. Esto afecta a quienes vienen de visita a ver a sus familiares. El cobro de aranceles en divisas para la importación, e incluso ya se habla de ponerlo para personas naturales. Claramente eso aumentará los costos de todos los productos, y esos costos se trasladan al precio final, y el precio final lo paga el pueblo.
Lo mismo pasará si se aplica la medida a las personas naturales. Estas tendrán que pagar todo lo que traigan al país en divisas, y eso encarecerá más las cosas en el mercado informal. Ese mercado informal que sostiene al país, donde se consiguen las cosas que usualmente no hay en las tiendas del Estado. Los famosos 120 kilos que los cubanos tienen derecho a entrar una vez al año, sirven para traer electrodomésticos, ropa, calzado, artículos que terminan en esos pequeños negocios que hay por aquí cerca y que ofrecen precios más competitivos que las tiendas del gobierno. Las medidas apuntan a restringir aún más al sector privado. Esta caminata que estoy haciendo es la que hacen la mayoría de los cubanos en su día a día. En Cuba, para encontrar cualquier producto tienes que caminar toda La Habana. Si no está en el bulevar, tienes que ir al malecón. Si no está en el malecón, tienes que ir a Monte. Si no, tienes que ir a Galeano. Pero irse a la casa sin comida para la familia no es una opción. Cuando caminamos por la calle casi nunca miramos hacia arriba. Yo los exhorto a que lo hagan, cada día, principalmente quienes me ven desde Cuba, donde la desgracia puede llegar desde arriba. Esta calle es un peligro, pero todos saben que no es la única. Hace poco se cayó un pedazo de techo en la calle Reina, otra de las avenidas más transitadas de La Habana. Aunque las casas están en mal estado, las personas tratan de irse cuando ya no les queda otro remedio. Hace tiempo visité una casa que estaba en venta para un amigo, aquí en San Lázaro. Un negocio bastante arriesgado, que por suerte no se concretó. Ya ese edificio no debe ni siquiera existir. Así está la calle San Lázaro. Solo un pequeño porcentaje de sus edificaciones en buen estado. No es ni la sombra de lo que fue. Hay mucho movimiento desde otras provincias hacia La Habana, personas que prefieren vivir aquí, aún en estas condiciones. Y los que no se van de sus casas, aunque se estén cayendo, es porque saben que cuando entren en un albergue pueden pasar 15 o 20 años para que salgan de allí, para que el gobierno les dé una casa. Para el cubano común que gana entre 10 y 15 dólares al mes, es muy difícil reunir lo que cuesta un apartamento. Aunque los apartamentos en Centro Habana cada vez son más baratos. Se pueden encontrar de 40 metros cuadrados en $25,000 y hasta en menos, principalmente cuando se trata de un pequeño cuarto con una placa intermedia. Cuando los dueños lo venden con todo adentro es porque se van del país, algo muy común en estos días. Solamente van quedando personas sin familia, sin recursos y sin posibilidades de irse. La señora de la silla vende lo que puede para sobrevivir. Un retrato muy común de ver en estos tiempos en las calles de Cuba. El éxodo masivo que estamos viviendo momentáneamente se va a ver frenado. Hay problemas con el paro humanitario hacia los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha suspendido temporalmente este programa que permitía la entrada a ese país de 30,000 personas mensuales. No solamente de Cuba, también de Nicaragua, Venezuela y Haití. La medida fue tomada debido a la detección de fraudes en el proceso de patrocinio, direcciones falsas, direcciones de almacenes, nombres de personas fallecidas como patrocinadores. Para nadie es un secreto que esto ya se había vuelto un negocio. Incluso muchos autorizos de vuelo están siendo cancelados. Una noticia muy trágica para quienes querían reunirse con sus familiares en el exterior o sencillamente buscar una vida mejor. Muchos que quieren irse tendrán que considerar destinos un poco más extraños, como Trinidad y Tobago, que es de libre visado. Recientemente también se abrió Tailandia como libre visado.
No es para nada de extrañarse que muchas personas quieran irse de Cuba, no solo por el deterioro económico, por la pérdida de valores de la sociedad, el aumento de la miseria, de la delincuencia, la escasez. Sumado a todo esto, las oportunidades de crecimiento económico son muy limitadas. Por ejemplo, solo se puede tener una propiedad, así que el negocio de los bienes raíces, olvídese. Cuando se pone empeño en salir adelante y se logra, siempre está el vecino envidioso, el chivato de turno, el corrupto que quiere dinero, y así es muy difícil prosperar. Sonará increíble, pero a pesar de lo que han visto hasta ahora y en videos anteriores de este canal, las empresas del gobierno continúan trabajando en hacer más hoteles, con principal énfasis en La Habana, Varadero, Cayo Santa María y Holguín. Claramente las agencias de turismo del gobierno no lo van a hacer, pero sería bueno que los guías de turismo privados traigan a sus clientes por estas calles, para que se les exploten los sentidos. Estas son imágenes que difícilmente se encuentran en un país normal. Los colores, los olores que se entremezclan. Olvidaba decirles que cuando se camina por las aceras hay que tener cuidado de no pegarse mucho a las paredes porque puede que los cables de electricidad sobresalgan hacia afuera. Y esto es un peligro. ¡Ay, mi vida! La belleza que tiene nuestro país se encuentra opacada por el abandono y por los desafíos que enfrentamos a diario. Los económicos son los principales. Llevar el plato a la mesa. Hace unos minutos les comentaba sobre los desayunos. Quiero que vean lo caro que llega a ser comer un desayuno normal, sin nada del otro mundo. Seguramente en sus países ustedes pueden desayunar algo más sano y nutritivo. Déjenme saber qué es lo que comen en sus países de desayuno. Se me ocurrió grabar esto porque realmente tiene más calidad que lo que desayuna un cubano en su casa en el día a día. Ahora aguántense que viene el precio. 2.728 pesos, 8 dólares con 30 centavos al cambio actual. 2 dólares por encima de lo que es el salario mínimo mensual en Cuba. Un vendedor ambulante. Usualmente suelen vender dulces. Ganarse la vida honradamente en una sociedad es muy importante, familia. Fundamental para la cohesión social. Hace que las demás personas se sientan bien en la sociedad. Y aquí tenemos una venta de ropa reciclada, ropa de uso. Vamos cruzando la calle Ánimas. En el video anterior les comentaba sobre lo que se hace con los derrumbes en Cuba. Ese video que grabé, una parte en Varadero, una parte en Santa Marta y la otra en Matanzas, donde les mostraba la situación real de Varadero y las diferencias entre un barrio de gente pudiente en Matanzas y un barrio extremo donde se vive en condiciones extremas. Pues lo que se hace con los derrumbes son parqueos, o se hace una tienda, o se monta un pequeño kiosco, o se limpia todo para hacer un hotel. Dicho sea de paso, estamos caminando por los bajos de un hotel ahora mismo, del Hotel Lincoln. En lo adelante van a ver muchos pequeños negocios. Vamos entrando en la parte de Galeano que más movimiento tiene. Hace segundos les hablaba sobre la importancia de ganarse el dinero honradamente y el orgullo que se siente de vivir en una sociedad donde funciona de esa manera. Y dentro de esa honradez está también la calidad del producto. La importancia de que los pastelitos estén bien hechos. Y aunque parezca un chiste, imagínense ustedes que uno tenga que probar un pastelito antes de comprar 5 más, porque corre el riesgo de que todos estén malos.
Pues esto pasa actualmente en Cuba. Uno antes de comprar algo de comida tiene que probar primero a ver si vale la pena comprar más. Y esto sucede porque debido a las regulaciones y a la carga fiscal, para poder tener beneficios hay que reducir la calidad de los ingredientes que se utilizan en la elaboración. Lo que sucede con el pan de la bodega, que de un día para otro se pone ácido, o duro como un palo. Bueno, aquí tenemos 2 panes de la bodega y varias herramientas. Y vamos entonces a hacer una prueba de la capacidad de resistencia del pan. Aquí vamos a darnos cuenta de por qué el cubano resiste tanto, caballero. Vamos a darle primero unos toquecitos para que se vea que están crudos, ¿verdad? Bueno. La desconfianza que genera vivir en una sociedad donde se tienen esos problemas, o el tiempo que se pierde verificando el cambio en los cajeros cuando usted compra algo en las tiendas. Han visto 15 minutos de video y hay algo que todavía no hemos visto en las esquinas. Algo que se ha desaparecido prácticamente por completo. En unos minutos les voy a hablar de eso. En la acera que tenemos enfrente hay una tienda en moneda nacional. Solo se puede encontrar cosas muy básicas y con calidad inferior a las que se venden en las tiendas en MLC, las tiendas en dólares. La ropa que se vende, los bolsos, todo muy atrasado con respecto a la moda actual. Porque aunque Cuba actualmente es un país pobre, no siempre fue así. Y al cubano siempre le ha gustado vestir bien. Quizás por herencia de los españoles. Uno de los encantos que tienen las mujeres cubanas es su belleza natural. Miren, aquí hay una señora vendiendo café. Más adelante hay una tienda, en dólares, donde usualmente siempre hay cola. Si no hay cola, es porque no hay nada. Aquí en Cuba, donde la disponibilidad de tiempo y productos de moda puede ser bastante limitada, las mujeres a menudo invierten más tiempo y esfuerzo en encontrar y combinar prendas de vestir y conseguir maquillaje. Hemos cruzado la calle Neptuno y vamos pasando por la época. Justo enfrente también hay una tienda donde los privados venden ropa y zapatos. Son pocas las personas que compran este tipo de productos en las tiendas del gobierno. En el sector privado se consigue más barato y de mejor calidad. Siempre las colas son un indicativo de si en una tienda hay productos de calidad o si no hay ningún producto, como aquí, por ejemplo. En la siguiente cuadra hay un comedor. Vamos a entrar a ver qué hay. Uno de los transportes más populares en Cuba es el bicitaxi.
Este lugar es una mezcla entre comedor y cafetería. Una breve parada para analizar los precios y ver qué se puede comprar. Usualmente quienes vienen aquí son adultos mayores de bajos ingresos. Aunque en este tiempo, cuando la comida escasea, es común ver aquí personas de cualquier edad. Es un lugar barato, entre comillas, no para la pensión de un jubilado, pero siempre relacionen barato con poca calidad. Aquí está pasando algo. Yo sé que usted tenía el billete del 100, me dijo, póngame un más, yo me miré. Póngame la ropa, yo no tenía la mano, pero me puse la ropa y cuando le metí esta máquina a sacar en un apartamento, no la hice más. Yo sí sé que usted tenía el dinero en la mano. Yo se lo di a usted, que fue con el papel, ya lo mandé. ¿Y le di vuelta? Ahora mismo. Este tipo de confusiones son muy comunes, y aunque no digo que este sea el caso, sí hay personas que pasan tanta hambre y tienen tanta necesidad que se sientan a comer en los lugares y después le dicen a los dependientes que ya pagaron. Una buena parte de la población que queda en Cuba vive de las remesas que reciben desde el exterior. Pero lejos de lo que se podría esperar con el éxodo masivo que ha habido en Cuba, más de 500.000 de cubanos desde que Biden llegó a la presidencia, el número de remesas que se están enviando al país ha disminuido drásticamente. La razón es que ya se van familias completas, o se reunifican las familias en los Estados Unidos. Ya no hay necesidad de mandar remesas. Mucho de lo que ven aquí viene del exterior. Todo esto se verá afectado si ponen los aranceles en divisas. Eso va a encarecer todo aún más. Una de las maneras que los cubanos teníamos de combatir la escasez en Cuba y mejorar nuestra economía era la importación de mercancías para vender en Cuba. Digo era porque ahora mismo estamos teniendo problemas con eso. Uno de los principales destinos de compra era Haití, en teoría el país más pobre de América. Con todo el problema de las pandillas y el aumento descontrolado de la violencia, ya no es un buen destino. Cuando las bandas tomaron el control del país, se cancelaron los vuelos. Todos esos cubanos sacaron visas para Venezuela y luego de las elecciones tampoco pueden viajar allí. Durante la grabación de este video, nuestro país hermano está revuelto y la gente está en la calle luchando por definir su futuro. Esto va a repercutir en la economía de Cuba. No solo la imposibilidad de viajar para comprar mercancías. Un cambio de gobierno allá en Venezuela afectaría mucho al gobierno cubano. Las realidades de Cuba y Venezuela están ligadas hace mucho tiempo. Las próximas medidas del gobierno cubano también tendrán un fuerte impacto en la población. Les contaré en un minuto. A la gente en la calle se le nota el cansancio en la cara. Se trabaja mucho por un mísero salario. Y hablando de dinero, les quiero decir algo importante a quienes piensan venir a Cuba. El peso cubano aquí no tiene valor, aunque se usa para comprar en los agromercados y pagar alguna que otra cosa. Quienes decidan venir a Cuba no traigan ni pesos mexicanos ni dólares canadienses.
En el mercado informal de divisas o mercado negro tienen poco movimiento. Traigan dólares o euros. Esas son las divisas que les facilitarán su estancia. Y en el mercado negro se pagan mejor. Un 200% mejor. El Estado, aún sabiendo esto, mantiene sus tasas de cambio bien bajas. Miren, aquí tienen personas que venden cosas que se encuentran a veces en la basura. El Estado cubano amenaza con penas de cárcel a quienes recurran al mercado negro para comprar o vender divisas. En el periódico estatal Granma se publicó un artículo donde se habla de hasta 5 años de cárcel. Una contradicción bien grande con lo que se hace en la práctica, porque las mismas MIPYMES que necesitan comprar sus productos fuera de Cuba en divisas, adquieren esas divisas en el mercado negro. Vamos cruzando la calle Zanja. A la derecha, el barrio chino. Lo visitaremos en otra ocasión. Una de las cosas que se habla en estos días y que ya el gobierno viene pronunciando hace años es de la eliminación de la libre importación de medicina, aseos y alimentos. Una medida que se implementó a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021. Se ha ido prorrogando cada 6 meses, pero ya se habla de eliminarla completamente. Si esto sucede, las personas que quedan en Cuba que necesitan alimentos, comida, medicinas, van a tener que adquirirlas vía remesas o sus familiares en las tiendas virtuales. La oferta a nivel general es muy escasa en los establecimientos estatales, de cualquier tipo. La mayoría de las cosas que están viendo a la gente vender en las puertas de sus casas y en sus pequeños establecimientos entran al país ya que son libres de aranceles. Pero si se elimina esta posibilidad, la vida en Cuba será más compleja y difícil para los que menos tienen. En el caso de las MIPYMES, que es donde único hay variedad de productos, con esta nueva política de tope de precios para en teoría ayudar a la población, lo que están haciendo es esconder los productos. Nadie quiere hacer un negocio para tener pérdidas. Como los dueños de las MIPYMES quieren recuperar su dinero invertido, estos productos que desaparecen van a parar al mercado negro, donde se encarecen aún más. Y es eso o la escasez. Esto puede llegar a ser preocupante porque si se siguen topando los precios de los productos, muchos más irán a parar al mercado negro a precios superiores. Las MIPYMES dejarán de importar esos productos, vendrá una mayor escasez y se tendrá que ir a las tiendas en MLC donde todo es más caro y una vez más será el exilio quien tenga que pagar por todo eso. Ya se deben haber dado cuenta que en todo el tiempo que hemos caminado no hemos visto ni brujería en las esquinas. Y en estos momentos, cuando un vagabundo se encuentra una brujería fresca en una esquina, esto es duro de escuchar y más duro de ver, pero se la come. Esta calle, la calle Galeano, además de muchos comercios, de mucho movimiento por el día, durante la noche es el dormitorio de muchas personas sin hogar. Aquí se pueden encontrar durmiendo sobre cartones, tapados con sacos, un reflejo de la incapacidad que tiene ahora mismo la población para cubrir sus necesidades básicas. Ha habido un aumento de la inseguridad y de la insatisfacción a nivel general. Ventas controladas por la libreta. El racionamiento no es para que alcance para todos, es porque no alcanza. Es muy triste jubilarse a los 65 años y tener que seguir trabajando porque la pensión no alcanza. Hay mucha resignación y conformismo en las caras de la gente. Familia, déjenme saber en los comentarios lo que creen de lo que acaban de ver. Gracias por haber llegado hasta el final de este video, donde hemos caminado una de las calles más destruidas y una de las más movidas también. Dos de las más importantes de Centro Habana. Si este video les pareció interesante, dejen un like y compartan con sus amigos y familiares, con quienes sean de Cuba y hace rato no ven nuestro país, o con quienes piensen venir a Cuba y que les sirva este video. Recuerden suscribirse para que así apoyen nuestro canal y sigamos creciendo. Nos vemos en un próximo video.
un poco más alejado del centro de La Habana, donde la vida es un tanto diferente.